sabe, Celeste sabe, todos saben mucho. Le habló uno que no sabe nada, ¿quién te va? Del 38% al 60,5%. El 38 será para los sueldos más altos. Y para el sueldo de los que ganan lo mínimo, que es 9.800 pesos, el 38% anual se hará efectivo de la siguiente manera. El 18% el pago de sueldo a marzo, el 10 en el mes de julio y el 10 en el mes de septiembre. Para los sueldos más bajos, la metodología es la siguiente. Con el sueldo del mes de marzo son el 18% de aumento o 4.000 pesos, o lo que resulte más beneficioso para el trabajador. O sea, el piso en este caso es 4.000 pesos. Nadie en marzo va a dejar de recibir menos de 4.000 pesos. El mínimo que van a recibir los trabajadores son los 9.800 más 4.000, que se hacen 13.800 pesos, por encima del índice de pobreza. Si el sueldo de bolsillo es 28.192, que es el caso, sería una gente de la carrera sanitaria profesional sin antigüedad. lo mismo el porcentaje para los que ganan más de eso, por supuesto. El sueldo de marzo se va a 33.266. El sueldo de julio 36.086 y en septiembre 38.905. Sin considerar ni el incentivo docente ni las asignaciones familiares. Gana 15.816 pesos. En marzo va a ganar 19.816. En julio 21.816. A los trabajadores que ganan 9.835 pesos, que es un número enorme y que bueno, son los que menos ganan, que están ganando por encima del índice de pobreza. Con el sueldo del mes de marzo tienen los 4.000 garantizados y se van a 13.835 pesos por encima del índice de pobreza. De pobreza, sí. En julio 14.819 y en septiembre 15.802. El plan de inclusión social, que fue una ampliación universal, bueno, después fue, bueno, no voy a decir lo que pasó, pero se cayó el salario, lo que perciben ellos como remuneración o honorario o incentivo, como quieran, beneficios que reciben. Siempre dije, cuando fui gobierno y fue el creador del plan de inclusión social, que debía estar por encima del índice de indigencia. Hoy está en 2.500 pesos, en marzo le vamos a 6.000.
indigencia. Agradezco a los dirigentes gremiales, de los gremios estatales, a los dirigentes gremiales docentes, que han actuado con muchísima prudencia, razonabilidad. Hemos mantenido el diálogo dentro de lo posible, lo más que pudimos, y bueno, tuvimos confianza de alguna manera en los anuncios y espero no haberlo defraudado. Vamos a continuar con todos los planes, vamos a hacer un plan muy fuerte para las escuelas generativas, para las escuelas, para los clubes, para la gente humilde, más planes, más obras, por eso lo vamos a continuar. Y hemos preservado, hemos podido lograr este aumento que yo le voy a decir algo, yo siento que estamos haciendo un buen aumento, pero vamos a alcanzar más justicia, vamos a buscar más justicia y la vamos a alcanzar. Bueno, presento al compañero Guillermo Moreno, después de un encuentro del gobernador, compañero Alberto Rodríguez Sá, el Partido Justicialista, nuestro querido PJ de la calle Mateu Nacional, el compañero Rodrigo Rabanaque, a quien quiero agradecer por todos los gestos, me propone armar una cena entre Guillermo y el gobernador es compañero, y esa misma noche se juntaron y creo que hubo sintonía fina, la verdad, así que un aplauso para Guillermo y vamos a escucharlo. Rodrigo. Compañeros, primero les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá presentes en esta casa, en la casa de San Luis, esta casa que tiene historia, que empieza con Juan Lucas Ortiz. No me deja mentir el compañero, que fue el primer gobernador allá del Triunvirato en 1810-1812. Después siguió con el compañero, un prócer, Juan Bautista Baigorria, compañero que fue con Juan Bautista Cabral, que le salvaron la vida al general San Martín, allá en la batalla de San Lorenzo en 1813. Después siguió con Teófilo Sá, siguió con Adolfo Rodríguez Sá, allá en la Revolución Radical, en 1902, 1909, 1912, y volvió a tener un segundo mandato en la gobernación. Y después tenemos a estos dos hermanos, Adolfo, al Alberto, claro ejemplo, que cuando después se juntaron con Guillermo Moreno, que estaban en la misma sintonía, nosotros empezamos a oír de las palabras del Alberto, que quería la unidad del peronismo y que no tenía ningún problema de juntarse con Cristina Fernández de Kirchner y que no tenía ningún problema de compartir una fórmula con ella. Estoy muy contento y orgulloso de estar representados como el compañero Alberto Rodríguez Sá, como también con el compañero Guillermo Moreno, que fue ese hombre que salió con esa afiliación masiva a principios del año pasado, que Macri no solamente quería quedarse con el gobierno, sino también querían intervenir el partido, y si intervenía en el partido, hoy a Cristina la teníamos presa. A Davo se lo llevó a Massa y le dijo a esas 73 familias que Massa iba a ser el futuro presidente del partido peronista, ni partido justicialista. Claro, como dice Guillermo, no solamente no prometió lo que dice con el plan económico sí, pero no prometió con lo que dijo que iba a volver al año siguiente con el futuro presidente del partido peronista, porque Massa no lo acompañó a Davo este año.
Entonces, no solamente mintió en la campaña electoral, sino también sigue mintiendo en las sesiones ordinarias que iniciaron, y lo hemos escuchado, que habla con tanto cinismo, que habla de pobreza, que habla de pobreza cero. No quiere pobres, porque los quiere matar. Ese es el problema entre ellos y nosotros, esa lucha de clases sociales, entre la oligarquía y el pueblo, entre la oligarquía y el peronismo. Gracias que tuvimos a ese general como Juan Domingo Perón, allá en el 43, con la Secretaría de Provisión y Trabajo, le dio una esperanza a los trabajadores, que le da por primera vez los derechos a nuestros obreros, donde en el 45-46 se consolida, donde en el 55 se resiste, en el 70 se revoluciona, y en el 2003 Néstor Kirchner nos devuelve los derechos a los trabajadores. Esos 18 años de proscripción, donde los compañeros de los 70 tuvieron el valor y los huevos suficientes para esperar, organizarse y volver a traer de vuelta al viejo a nuestro país. Compañeros, si los compañeros de los 70 tuvieron la obligación de hacer volver del exilio al general Perón, nosotros tenemos la obligación de unificar el peronismo y de volver a una nueva década ganada. Compañeros, les agradezco de corazón. Basta de mezquindades, basta de individualismo, basta de tirar el agua a cada uno en su molino. No seamos ventajeros, nos acompañemos, no miremos hacia el costado que está haciendo el compañero y miremos hacia el frente que está haciendo el enemigo, que hay un solo enemigo y dice la oligarquía. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, disculpen la demora, pero el tráfico estaba difícil. Y lo que más lamento, no haber escuchado a los anteriores oradores, así que te pido disculpas, sé lo que pensar, Roberto también, pero me hubiese gustado escuchar. Una pequeña corrección sobre el discurso de mi amigo y compañero Rodrigo. Lo del 2003 fue posible porque tuvimos dos presidentes peronistas antes que fueron allanando el camino. Uno fue el gobernador de esta casa, nombraba el director de esta casa, y también se llama Rodríguez Sanz, el hermano del que estuvo ahí en nuestro video llenándonos de peronismo recién, Adolfo, y el otro fue Dualde. Los internas, los pelean, estamos todos. Obviamente que en el peronismo, cada vez que nos encontramos, y no hay radicales, y no hay cosas raras, ¿no? Salen nuestras cositas. Pero el ciclo peronista empezó allá en el 2001, en esa semana, siguió con el 2 de enero asumiendo Dualde, y después tuvimos en el 2003 la elección en una interna general, después la empezamos a llamar PASO, pero no se olviden que por primera vez un partido de Occidente, el más importante de Occidente, tuvo 3 candidatos a presidentes del Partido Justicialista. Muchos de los que están acá no votaron, obviamente, no tienen la edad, pero tenemos mucho de pelo blanco que no podemos hacer, pero muchachos, fue una elección general en una interna del peronismo, porque finalmente el peronismo, como no les gusta a ellos que nosotros digamos, completa la Argentina, por eso es el movimiento nacional, y sobre eso es que debemos reflexionar, porque está claro que el peronismo vuelve al gobierno. De esto ya estamos percibiendo, ya está, digamos. El año pasado podíamos discutir, y para esta época estábamos pidiendo a los compañeros que se afiliaran, porque no queríamos que el proyecto oligárquico desembarcara también en nuestras costas, y este año ya nos asoma la responsabilidad del gobierno. Ya sabemos que este experimento está terminado, lo cual no significa
que no vamos a respetar y deseamos que se respeten estrictamente los tiempos institucionales. Pero decimos que está terminado porque en términos técnicos no hay capacidad de reproducción del capital. En términos callejeros, salvo trigo, maíz y soja, no hay ninguna empresa rentable hoy en la Argentina. Y trigo, maíz y soja en la zona núcleo, porque si nos alejamos con la soja y nos alejamos con el trigo ya empezamos a tener problemas. Y es muy difícil administrar la República Argentina con empresas sobre 3 sectores que sean rentables. Y la patria, que igual que nosotros, igual que las familias, se conforman de la conjunción de la base espiritual y la base material. Está claro que ustedes son cuerpo y alma, las familias son cuerpo y alma, la Argentina es cuerpo y alma. Y es tanto alma que nosotros decimos desde hace casi 70 años o más que tenemos nuestra guía espiritual. Cuando decimos Evita es la guía espiritual del pueblo argentino, estamos diciendo no guía en el alma del pueblo, sino que guía espiritual. Es la guía espiritual. Y en esta base espiritual de la patria estamos muy bien, porque uno de los nuestros, en apenas 200 años, está sentado en la mesa chica de Occidente. Uno de los nuestros. No es poca cosa. Un argentino para mí. Teníamos algunas dificultades con la base material. En la base material, que son nuestras empresas. Nuestras empresas, nuestros puentes, nuestras rutas, nuestras centrales nucleares. Nuestras empresas conformadas por los empresarios y por los trabajadores, sector privado. Tuvimos algunas dificultades. Y por eso la elección salió como salió. Y no tiene sentido que nosotros no reconozcamos que en la base material de la nación tuvimos dificultades. Porque está claro que la oligarquía no nos votó, pero de ahí para abajo la sociedad se dividió. Tenemos cartoneros que votaron, tenemos los barrios de emergencia que votaron del otro lado, y tenemos en los sectores, votaron un lado y del otro, y no ganaron. Entonces, en la base material de la nación tuvimos problemas. Múltiples facetas, pero tuvimos problemas. Está claro, un año vista de este experimento oligárquico, que la base material se está encontrando con la base espiritual. Porque los que tenían dificultades empiezan a ver que sus empresas no son rentables. Y si no son rentables, la lógica indica que necesitan un gobierno que cree empleo, que es lo que decía Pedro, gobernar es crear trabajo, y para eso necesitamos empresas rentables. Entonces, de alguna manera, nos vamos encontrando, y esto es lo que empieza a pasar, a tiempos distintos, a velocidades distintas, obviamente. Y no vamos a pretender la unanimidad, pero está claro que cuando digo el peronismo vuelve, es porque se está juntando la base material y la base espiritual, que es el proyecto de nación. Y eso es el peronismo, completa. Y ellos dicen, bueno, lo que pasa es que los populistas creen que son todos. Y sí, somos todos. Con nuestra diferencia somos todos. Por eso en el 2003 elegimos presidente en una gran interna del peronismo. Y les guste o no les guste, pasó eso. Teníamos 3 candidatos peronistas, llegó uno segundo, después no hubo balotaje y ahí transitamos. Después nos juntamos todos. Que es similar a lo que está pasando ahora. Con una diferencia sustantiva. Porque quizás por primera vez vuelve el peronismo a administrar la cosa pública, atendiendo al bien común, sin tener al mundo en contra. O al menos los elementos ordenadores centrales del mundo en contra. Ustedes imagínense al general Perón, pensando su doctrina de la tercera posición, cuando la tercera posición implicaba confrontar con los 2 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con la Unión Soviética y con los norteamericanos. Y el general Perón empezó a pensar un modelo de desarrollo cuya centralidad era el hombre y su familia, y era absolutamente antitético
a lo que había ganado la Segunda Guerra Mundial y que dominaba el mundo. ¡Qué soledad! ¡Qué tremenda soledad! Y sin embargo el hombre batalló, consideró que tenía que expresarle su doctrina al mundo y que era difícil. Era difícil. Sin embargo, no tuvo tapujos en plantear la doctrina y decir, esta es la única que a la larga satisface al hombre, a su familia y a los pueblos, en un marco de libertad. Y fueron pasando las décadas, nos hicimos medio marxistas, nos hicimos medio, acá los setentistas, que peinamos canas, era más fácil levantarse minas, pero nos hicimos, fuimos transitando y llegamos fin del 2016, principio del 2017 y acá estamos. Y entonces, en el acá estamos merece una reflexión el próximo gobierno peronista, que inexorablemente va a administrar los destinos de la nación, sobre qué elementos, qué vectores ordenadores básicos tenemos que generar para que el próximo gobierno peronista sea un ejemplo para los pueblos del mundo de que un modelo de desarrollo donde pone en valor los vectores nacionales, cuando digo pone en valor los vectores nacionales, esto es el interés nacional como ordenador de todas las decisiones, sea un ejemplo para el resto de los pueblos del mundo y demostremos que cuando gobierna un proyecto nacional y popular, brota lo mejor de los pueblos y no lo peor de los pueblos. Porque está claro, sobre todo para los veteranos, que también está en juego que puedan brotar lo peor de los pueblos. En algún momento las confrontaciones intervectores nacionales hizo brotar lo peor de los pueblos. Y quizás los peronistas seamos los únicos que estamos en condiciones de poner en valor los vectores nacionales en un modelo de desarrollo y decir, va a brotar lo mejor de los pueblos. Porque nosotros queremos que brote lo mejor de los seres humanos, no lo peor de los seres humanos. Y en ese agregado queremos que brote lo mejor de los pueblos y no lo peor de los pueblos. Y esto, cuando digo quizás por primera vez lleguemos a administrar los destinos nacionales tendiéndose al bien común sin el mundo en contra, o al menos los hegemónicos en el mundo, es porque se produjo un hecho extraordinario que, si bien lo estuvimos estudiando el año pasado y siguiéndolo, no habíamos terminado de tomar la dimensión de la transformación que se estaba produciendo en el mundo, si se daba en la superpotencia el resultado electoral que algunos avisorábamos que se podía dar, pero que no estábamos en condiciones, hasta que se produjo de entender las gigantes modificaciones que se estaban produciendo, no ya de los discursivos, que es lo que estaba haciendo su santidad, sino en hechos prácticos. El triunfo el 8 de noviembre de Trump y la asunción el 20 de enero en la presidencia de los Estados Unidos le puso una lápida al consenso de Washington. Nosotros, nuestro gobierno nacional y popular, a partir del 2012, desafió el consenso de Washington a través de uno de los pilares centrales de ese mundo que se creó a la salida de la posguerra y que se coronó con la caída del muro de Berlín. Y se estructuró un mundo de una única velocidad que fue clarita
en esos documentos que comenzaron a circular y que de manera orgánica se terminó llamando el Consenso de Washington, cuando confrontamos con la Organización Mundial de Comercio. Nosotros, cuando tenemos que administrar el comercio exterior, confrontamos decididamente contra uno de los dos pilares que tenía el funcionamiento del sistema global, en términos políticos y en términos económicos. Fundamentalmente en términos económicos, pero que tipificaba el comportamiento de la política. Si uno interpreta el comportamiento del compañero Menem en su administración a la luz del Consenso de Washington, las opciones que había era confrontar o no confrontar en el 89. La soledad del general era la soledad del general. En el año 89, de venida de una crisis, lo que imperaba en el mundo era el Consenso de Washington, con políticas bien claritas, que definían un mundo de una determinada velocidad. Nosotros, en el 2012, decidimos conscientemente confrontar con la Organización Mundial de Comercio. Y también sabíamos con precisión lo que ello acarreaba. Parte de lo que nos pasó es que no lo discutimos con nuestros compañeros. Hoy lo estamos discutiendo, en el 2012 no lo discutimos. Salimos a hablar con los compañeros y decimos, vamos a confrontar con la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué tenemos ahí? Porque tenemos esta dificultad, nos pasa esto, venimos por acá, no lo hicimos. Es todo lo que va abundando a lo que finalmente nos termina pasando el 10 de diciembre del 2015. Pero la realidad es que confrontamos con la Organización Mundial de Comercio. Porque lo que salimos es a poner elementos disruptivos en el comercio internacional. Cuando el Papa les habla a los movimientos populares en Bolivia en el año 2014, lo que llega a mi país es tierra, techo y trabajo. De hecho, hasta se arman consignas políticas, movimientos. Ese es el consecuente de lo que dice el Papa. Hay un antecedente que él pide para los modelos de desarrollo, que es que sean justos, inclusivos y sustentables. Y dice, para eso tenemos que resolver qué vamos a hacer con el libre comercio. Lo dice en Bolivia. Lean el discurso. Ahora nos vienen con estos acuerdos de libre comercio. No es que Trump es el primero que empieza, ya lo habíamos hecho nosotros en las políticas. En lo ideológico es el Papa. Lean el discurso de los movimientos populares, porque ese es el elemento medular del Papa. Tierra, techo y trabajo es la consecuencia de un modelo justo, inclusivo y sustentable. Y obviamente de resolver la única velocidad que ofrecía el Consenso de Washington, que era a partir de los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio generan una única velocidad en el mundo. Y te ajustás a esa velocidad, y en todo caso, para ajustarte a esa velocidad, tenés que largar lastre. Y para largar lastre vas a tasar de desocupación de 25 puntos. Esto es así de simple. El resto es una sumatoria de esdrújula que tenemos que poner para hacer incomprensible la frase. Y si el motivo de eso es seguir levantándose minas, bien hecho. Pero los viernes a la noche y los sábados. El resto tenemos que hablar con palabras graves y agudas, cortitas, no, pero no. Graves y agudas, oraciones cortas para que nos entienda. La llegada de Trump decididamente termina con el Consenso de Washington, termina objetivamente con la Organización Mundial de Comercio y con el Fondo Monetario Internacional. Decir esto, cuando las instituciones siguen vivitas y coleando, bueno, es porque estamos transitando estos procesos. Cuando uno los lee en el ciclo largo de la historia, es más fácil. Cuando uno lo está viviendo, es mucho más complicado.
no hay ninguna duda que Trump va a administrar el comercio exterior. Con las dejar, qué sé yo, utilizará otros instrumentos. Con el teléfono no, parece ser con los turistas. Llama a los dueños. Y aparte tiene 14 portaaviones. Si tiene 14 portaaviones, no hay muchas posibilidades de pensar que no le va a salir. Pero esto se está jugando. Y en este juego todas las fuerzas están lanzadas. Y de estas fuerzas que están lanzadas, también están lanzadas las fuerzas de que pueda brotar lo peor de los vectores nacionales en un pueblo, como el norteamericano, que fue el único pueblo que desarrolló la energía nuclear en términos de armamento y la utilizó. No hay ningún otro pueblo en el mundo que haya utilizado armamento nuclear contra otro pueblo, en la envergadura que lo han utilizado ellos. Eso habla de un nivel de violencia sistémica de ese pueblo que no es, ¿no? Si ustedes imagínense a alguno decidiendo, tomando la decisión de utilizar armamento nuclear y comerse 50.000 almas de un saque y después toda la secuela. Es una... Occidente en general son pueblos muy violentos. Por eso los cortes de la historia le hacemos por la batalla, los nuestros también. Vamos pensando de batalla en batalla. Somos pueblos violentos. Esto, en la definición del Papa de la Tercera Guerra Mundial, no es un tema menor. No es que el Papa dice, estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial porque quiere poner de cabeza a la gente y hacerla. Lo dice y sabe que está generando una definición extraordinariamente cruda, porque todos entendemos lo que es una guerra mundial. Y lo dice, y no se equivoca, lo dijo varias veces. Ya hoy casi todos interpretamos lo que está pasando en el mundo a partir de la Tercera Guerra Mundial. Entonces cuando uno lee que Suecia, hoy salió la noticia, vuelve al servicio militar obligatorio, dice, bueno, es lógico, entonces, aquí. Entonces, bueno, en esto de la administración del comercio exterior de Trump y la ruptura del vector que ordenaba el mundo en una sola velocidad, genera algunas situaciones al interior de los Estados Unidos que ponen en debate incluso al interior de nuestra fuerza. Porque con esa historia de que si juega Boca y saca chispa, todos vamos a estar con saca chispa, ahora todos somos parte de los mexicanos que están siendo perseguidos, o otros latinoamericanos. Claro, es un fenómeno donde brota lo peor de los pueblos en ese aspecto, porque allá no pasaron Perón y Eva. Perón y Eva estuvieron acá, fueron nuestros, como el Papa. Entonces generaron una doctrina desde lo nacional, pero para que brote lo mejor, no para que brote lo peor. Y no hay otros ejemplos en el mundo. Los únicos que tenemos doctrina para que brote lo mejor no son estos pibes de Podemos. No son los pibes de Podemos. Filomarxistas reciclados ambientalistas. No tienen doctrina. Este es un debate al interior de nuestra fuerza. Y es importante que la demos, porque tenemos que resolver los peronistas si queremos o no construir una sociedad peronista, o es de modé. O cuando Evita dijo, hasta que no quede un solo ladrillo que no sea peronista, se equivocó. Si no se equivocó, es responsabilidad nuestra. En nuestro espacio político, donde está claro que vamos a transitar con objetivos comunes con otra fuerza, nosotros los vamos a transitar, pero basado en nuestra doctrina. Y que si aparte es la única que quedó en pie en el mundo, tenemos la obligación de conformar un modelo de desarrollo peronista para que sirva de ejemplo
al resto de los pueblos del mundo para que en el resto de los pueblos del mundo no brote lo peor, sino lo mejor. Entre otras cosas, que a nadie se le ocurra que para desarrollar su país hay que hacer muros. Ahí brota lo peor. Es imposible desarrollar los distintos pueblos del mundo si no instalamos los vectores nacionales. Y es muy antipático y violento para la humanidad que para que este se desarrolle y este no, levantemos un muro. Ahora, para conseguir que los pueblos instalen sus vectores nacionales de acuerdo a las características que tiene como construcción de la nación y de su patria, el mundo tiene que aceptar que pueda haber distintas velocidades. ¿Por qué va a haber una sola velocidad? ¿Quién dijo que era el fin de la historia? Y que esta era, y el consenso de Washington. Fukuyama, ¿no? Se acabó la historia. Nosotros somos el ejemplo viviente de que es posible generar un modelo de desarrollo desde el interés nacional, que el país crezca y que podíamos confrontar con los ordenadores del mundo, hasta un límite. Y esto fue lo que nos empezó a pasar a partir del 2012. Y era muy difícil pensar a la Argentina por fuera de esa velocidad que nos estaban ofreciendo desde los países centrales, porque cuando nosotros instalamos la Administración de Comercio, viejos revolucionarios latinoamericanos llegados a presidentes y que habían utilizado la violencia como metodología para el acceso a poder, llamaban y decían, no, están equivocados, el mundo no va más así. Y después se reciclaban ambientalistas, porque esto es lo que pasó con los edificios. Sin embargo, no pasó. Estábamos solos. Y dejamos de hacerlo y de estarlos porque los que éramos el pasado, de repente, por estas magias de la política, pasamos a ser el futuro. Y estos que nos están administrando, está claro que son el pasado. Y entonces, antes que asuma Trump, este chico que, si bien ocupa el piso del Ministerio de Economía, quinto piso, pero se llama Ministro de Hacienda, dijo, nosotros nos abrazamos a la globalización. Y va Macri a Europa, y uno se está dando cuenta que está hablando del pasado. Dice, vamos a hacer un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Bueno, es el pasado. Es una estupidez que tiene 30 años, no es una tontería eso. El mundo está diciendo otras cosas. Porque lo dice el Papa, lo dijo Bolivia, no tiene la obligación el Papa de hablar de economía, pero alguna cosa dijo, nos vienen con estos acuerdos de comercio, como diciendo, estas tonterías que nos vienen a traer. Vuelvo a insistir, los acuerdos de comercio obliga a que los modelos de desarrollo vayan en la misma sintonía, en la misma velocidad. Y si vos estás muy pesado, tira lastre. Y tira lastre de tasa de desocupación. Tira gente, pobre, ¿verdad? Hasta que los que quedan, quedan. Y esos son los modernos. ¿Está bien? Quizás el modelo de desarrollo necesita ir a otra velocidad para incorporar. Y despacio, pero para eso tenés que administrar. Y para administrar tenías el problema de los acuerdos de libre comercio que te lo impide la OMC. Y, bueno, y esto era la perturbación que nosotros tuvimos cuando nos transformamos a partir del 2012 en el ejemplo incorrecto para el mundo. Que no fue cuando nos peleamos con el fondo. Y esto es muy importante porque es de donde uno mira la economía. Cuando nos peleábamos con el fondo todavía nos sacábamos fotos con Bush tocándole la rodilla. Cuando nos metimos con el libre comercio no pudimos viajar más a Estados Unidos salvo para las reuniones de las Naciones Unidas. Una vez casi no te daban la visa. Esto fue lo que pasó. Esto, terminado, con sus consecuencias para los mexicanos y como pueblo que decidió casi voluntariamente hacer eso, para algunos ciudadanos mexicanos en Estados Unidos tiene una implicancia
en lo personal muy importante. Ninguno de nosotros tiene la culpa de que la dirigencia mexicana haya pensado que el NAFTA era la solución. Cuando yo era chico, tenía la edad de ellos, México era Centroamérica. Algo pasó en el mundo, no sé muy bien qué, que ahora uno le pregunta a un pibe y dice que es Norteamérica. ¿Y qué pasó? Que se corrió. ¿Qué fue lo que pasó? Y pasó que perdimos a México. Perdimos la película mexicana, perdimos, ya no sabemos lo que es el PRI, esta alianza histórica entre el PRI y el peronismo, ya nuestros exilados no sé si irían a México. Esta relación entre México y Argentina, pero por nosotros, no ellos. Ellos decidieron ser Norteamérica. Un pedacito de México decidió ser Norteamérica. Si el NAFTA era la política correcta, nos equivocamos en Mar del Plata. Y esto es lo que empieza a perturbar también el proceso de construcción de las ideas dentro de nuestro espacio político a los que no son peronistas. Por eso querían que ganara Clinton. Entonces teníamos una cosa extraña en nuestra fuerza política, con los amigos, aliados y todos los nombres que le quieran dar. Mientras Macri quería que ganara Clinton, ellos también. Pero es raro esto. No hace falta hacer ningún curso de política. Si Macri quiere que algo, nosotros queremos otro. Es una cosa... Ahora, algo perturbaba nuestra capacidad de análisis. Y lo que perturbaba era la falta de doctrina. La doctrina ordena esto de una manera sencilla, porque la doctrina dice que tomamos decisiones del interés nacional. Y desde el interés nacional, aquel candidato que perturbara los acuerdos de libre comercio era el que nosotros deseáramos. Porque con los acuerdos de libre comercio nosotros no tenemos futuro. Pero claro, el centro tiene que estar en el interés nacional. Y para eso hay que tener doctrina. Porque para estar como elemento ordenador tu doctrina y el interés nacional, se tienen que terminar las terminales internacionales. El peronismo no tiene ninguna terminal internacional. Cuando uno lo analiza desde el interés nacional, lo analiza el interés nacional. ¿Qué es lo que hace Trump cuando dice trabajo norteamericano con productos norteamericanos? A ustedes les suena familiar, si es lo que decíamos nosotros desde 4 años para acá. En ese aspecto estamos bien. En el aspecto de perseguir a los pueblos hermanos estamos en un lío bárbaro. Por eso decimos, no, es medio peronista, todavía le falta la parte más difícil de transitar, que es transformarse en humanista y cristiano. En querer al pueblo, en querer a la gente, en querer a los pueblos y sobre todo a los pueblos hermanos, que son los que son frontera contigo. Ahora, resulta que este problema del muro nos permite recuperar a México. Y volvemos a unir lo que nunca se tendría que haber desunido. Lo hace Trump y lo hace Trump. Pero volvemos a hablar de Iberoamérica. Ya los mexicanos empiezan de nuevo a hablar de Iberoamérica. Hasta las palabras tienen su importancia. Es Iberoamérica. Con 3 espacios económicos extraordinarios. El espacio mexicano, el espacio de la Gran Colombia y el espacio de la Gran Argentina. Cuando uno plantea la Gran Argentina, no lo está planteando en una visión imperial, lo está planteando en la capacidad que tiene el pueblo argentino de socializar sus riquezas con los pueblos hermanos. Por eso nos hacemos cargo de la desocupación estructural de los países hermanos. No hay ningún economista del peronismo, ninguno, en la Comisión de Economía del Peronismo, que el compañero integra, no hay ningún economista del peronismo, de ninguna de las tribus del peronismo, que plantee que para desarrollar la Argentina es necesario levantar muros.
Por lo tanto, el modelo de desarrollo peronista se transforma en una fuerza centrípeta que inexorablemente hace que nosotros convivamos con más bolivianos, más paraguayos, más uruguayos, más chilenos, más peruanos. Si hay alguna cabecita que tiene alguna idea, le digo, mire, está muy equivocado. En el próximo modelo de desarrollo argentino va a haber más bolivianos, porque inexorablemente nos hacemos cargo de los desocupados estructurales. ¿Quiénes son los desocupados estructurales? Aquellos que no tienen cabida en su aparato productivo por las limitaciones que tiene el propio aparato productivo. Transitorias o no, las limitaciones de la Argentina son mucho menores. Por lo tanto, nos hacemos cargo. Y es lo que termina pasando. No hay nadie que plantee levantar ningún muro, ninguna cosa extraña, ¿no? Al contrario. Que es lo que enseñó Perón, que es lo que enseñó Eva. Con nuestros pueblos hermanos y con los pueblos alén del Atlántico. Por eso cuando pasaban, tenían hambre, le mandamos trigo. Y por eso nos quieren. Por eso el general planteaba la etapa continental y después la etapa universal. La caída del muro de Berlín terminó por una de las ideologías, porque no había resultado. Trump está terminando claramente con lo que fue el consenso de Washington. Por lo tanto, en esta transición emergemos nosotros. Y por primera vez con alguien que se sienta en la mesa chica de Occidente y que quizás es el único que puede convocar a la mesa chica de Occidente. Más, si ese no está sentado en la alianza entre los nuevos ganadores, ¿quién va a hablar por los que no tienen voz? En Yalta, nadie habló por los que no tienen voz. Solo se juntaron los ganadores. Si se vuelven a juntar solo los ganadores, ¿quién va a hablar por los que no tienen voz? Por eso es tan importante el rol de su santidad. Por eso es tan idiota hostigar a su santidad, aunque sea un hombre de nuestra fuerza, o pretendidamente de nuestra fuerza, y que pretendidamente escribe en uno de los medios que aparentemente dice que rompe el cerco de este gobierno oligarca. ¿Será? Porque si el único que se puede sentar en el nuevo Yalta para hablar por los que no tienen voz es su santidad, lo que tenemos que hacer es protegerlo, cuidarlo, quererlo, rezar. Hacer todo lo que tenemos que hacer porque es el único que se puede sentar, si no se van a sentar Putin y Trump. O alguien tiene alguna duda que son los ganadores, piensa que se puede armar un eje entre Alemania y Chile, pasando por la India, como dice la Carrió. Pero eso son estupideces, eso no entender lo que está pasando. ¿Está bien? Eso es una estupidez, digamos. No hay ninguna posibilidad de desarrollar una economía sin energía. Europa no la tiene. O la tiene en Medio Oriente y de ahí no la puede sacar, por eso hay guerra, o se la compran los rusos al precio que quiere Putin. Y Estados Unidos la tiene, punto. Todo lo demás, China la tiene, no la tiene. No me vengan con tonterías, porque Brasil tiene un portaavión, no tiene ninguna posibilidad. ¿Está bien? No. Esto. ¿Está bien? No, porque China tiene los pagarés que hizo Estados Unidos, si vaya se lo cobra. No, son cosas del sentido común. Son cosas del sentido común. Su santidad tiene doctrina, tiene una visión del mundo, y quizás podamos, si emergemos como un ejemplo posible, el peronismo, de decir, mire, hay otros pueblos que si los dejan transitar a su velocidad, pueden generar una tasa de desocupación friccional, 2-3%. Ya 4 me resulta difícil, me resulta muy alto. Pero bueno, un 2%. Y podemos. Si nos dejan a nuestra velocidad. Pero para ello teníamos que salirnos del encorsetamiento de los acuerdos de libre comercio. Y esto nos vino dado. Y tenemos un nombre. Y podemos empezar a transitar. En este de empezar a transitar, tenemos un diferencial en la capacidad de abstracción de nuestra dirigencia en términos de sectores sociales muy importante.
Tenemos unos dirigentes sindicales extraordinarios que tienen capacidad de abstracción. Cualquiera de ustedes que reflexione con el secretario general de cualquier sindicato encuentra un cuadro político, le puede gustar más o menos lo que dice, pero encuentra un cuadro político. Pero se ocupó de que los dirigentes sindicales fueran cuadros políticos. Y después, los sucesivos dirigentes sindicales fueron formatos de dirigentes sindicales. Nos puede gustar un poco más, un poco menos. Pero no hay ninguna duda que tenemos un lenguaje de construcción de una nación, en el caso de la Argentina, que integra el conjunto en el movimiento obrero y en la política expresada por el peronismo. Tenemos alguna dificultad en los sectores empresarios. Son extraordinarios en el conocimiento de su especificidad como empresario. Es más difícil encontrar con un empresario la capacidad de que tenga un modelo de desarrollo en la cabeza. Y eso es un problema para el modelo de desarrollo capitalista. Si nosotros fuéramos marxistas, no tenemos ese problema, porque nos cagamos en el derecho de propiedad. Pero el problema es que no somos marxistas. Y la verdad que ninguno de nosotros piensa un modelo de desarrollo que no sea dentro del modo de producción capitalista, donde el derecho de propiedad es el que ordena. Después discutimos la distribución del ingreso. Acabamos de hacer un seminario el viernes pasado donde un secretario general o un dirigente importante del movimiento obrero dijo: el 50-50 me quedó corto, vamos por el 60-40 de piso, a favor de trabajadores. Porque el 50-50 no está, no es doctrinario, es en función del estado del arte y la tecnología. En la década del 50, el 50-50, la tecnología hoy te permite avanzar sobre eso. Y entonces el peronismo empieza a plantear el 60-40. Yo no creo que Rodríguez Sá nos haya escuchado, ni creo que él haya tenido tiempo de avisarle las pavadas que hablamos el viernes pasado, pero fue lo que hizo. Por eso se sorprenden ustedes. ¿Qué acaba de hacer Rodríguez Sá? Y acaba de hacer un 60-40. ¿Qué? Entonces se volvió loco, 60% aumento. ¿Qué hizo? Desordenó la distribución del ingreso a favor de los trabajadores. Rodríguez Sá. Interesantísimo. Salvo que él lo haya comentado, cosa que dudo, porque la decisión se mantenía, el peronismo empieza a transitar a un 60-40. Y muchos de ustedes la primera vez que lo escuchan. Bueno, la mayoría de los que están acá. Lo acaban de ver en el video, pero es la primera vez que lo escuchan. Ahora lo van a empezar a escuchar un poco más en la televisión. Nos vamos a empezar a ocupar de eso. Despacito, porque si no genera en el área empresarial un problema. Porque hay que explicarlo muy bien. Porque hay que explicar que conjuntamente con esto nosotros nos vamos por el derecho de propiedad. Y en el modo de producción capitalista, el ordenador es el derecho de propiedad, y lo que nosotros tenemos que avanzar es en el espacio de la distribución. Para los marxistas esto es muy fácil. Expropian todo, después no les resulta, como quedó demostrado, pero por ahí en los 70 este debate era todavía más caliente porque no estaba claramente demostrado que no funcionaba. Era un marco teórico que decía: no, mirá, hay un problema de incentivo, esto a la larga, si vos no explicás bien por qué un tipo va a laburar a las 5 de la mañana y otro a las 8 y por qué no... Bueno. Pero ahora, después de que hace 30 años que cayó el muro de Berlín, es ridículo que pensemos que no. Esto ya nos dimos cuenta. En el tema de los incentivos, el sistema capitalista ordenó bien. En el tema de la distribución, un desastre. El peronismo nunca avanzó sobre el derecho de propiedad. La primera conclusión que sale de esto: el peronismo no es estatista. ¿Quién dijo que el peronismo es estatista? ¿Quién leyó a Perón y Perón dice en algún lugar que el Estado es el que tiene? En ningún lugar. Si no somos estatistas, y no lo somos, ¿por qué? Y por sentido común. Si nuestra columna vertebral es el movimiento obrero organizado, a menos que pensemos que UPCN y ATE son la conducción del movimiento obrero organizado, todo lo demás es sector privado. Todo lo demás, cuando uno se vanagloria y dice tenemos la UON, tenemos ESMATA, la Asociación Obrera Textil, la construcción, eso es todo sector privado.
Lo que pasa es que el peronismo es un defensor del sector privado, pero el énfasis está puesto en la clase trabajadora. Por eso no estuvo bien ir a la televisión a decir yo podía fundir una empresa. Cuando uno va a la televisión y dice puedo fundir una empresa, no lastima al empresario, lastima a los trabajadores que trabajan en esa empresa. Y a partir de ahí empezamos a tener un problema de discurso con los trabajadores del sector privado. Quedábamos muy lindos cuando hablábamos del rol del Estado, pero si los que nos votan son del sector privado, ¿cuántos trabajadores estatales tenemos y cuántos tenemos del sector privado? ¿Y qué pasó ahí? La base material se nos empezó a confundir, se nos empezó a complicar, pero eso no era peronismo. Volvamos al peronismo. Tenemos que volver a ser profundamente doctrinarios, no vamos a fundir ninguna empresa. Le ponemos los puntos, ¿y cómo no vamos a poner los puntos si somos el bien común? Pero una cosa es poner los puntos y otra cosa es pensar que te voy a fundir. Y el peronismo es esencialmente defensor del sector privado, porque hoy el que está atacando al sector privado es este gobierno. Los que la están pasando mal son los empresarios y nuestros trabajadores del sector privado, fundamentalmente. ¿Y a quién va a defender el peronismo? Y siempre a los que la pasan mal. Pero coincide con lo que dije antes, que a su vez ellos se dan cuenta que la están pasando mal porque su negocio no es rentable, y entonces van coincidiendo con nosotros. Los modales de Moreno, que no me gustan, bueno, para eso Moreno no va ni candidato ni nada, que vengan los que tienen buenos modales, pero lo importante es que venimos conceptualmente encontrándonos. Ya no me paran para decirme, no, lo que pasa que cuando ustedes administraron el comercio exterior, lo que pasa es que me frenaban mi capacidad de acumular capital. Ese es el mensaje del 2014-2015. Ahora que tienen la libertad de cagarse de hambre, se dan cuenta lo que empieza a pasar y confluyen naturalmente. En este confluir naturalmente nosotros lo tenemos que aprovechar para construir una militancia en el sector empresarial que haga que nuestros empresarios sean capaces de pensar el conjunto de la nación. Con los trabajadores ya lo tenemos. El peronismo se ocupó durante 70 años de hacer cuadros políticos del movimiento obrero organizado. Los sindicatos son de Perón, un poco más, un poco menos. Los sindicatos son de Perón. Hasta Palazzo, peronismo. Nos falta en el sector empresarial, tenemos que hacer una especial dedicación a militar con los empresarios. Una especial dedicación. Porque necesitamos una masa crítica de empresarios que se transformen desde su especificidad como empresario en cuadro político. Imagínense si hubiésemos sido lo suficientemente doctrinarios y a todos los pibes lo hubiésemos mandado a trabajar al sector privado, que es el que tenemos que proteger, en vez de mandarlo al sector estatal. ¿Qué lío que tuvimos? Hoy teníamos pibes con 10 años de trabajo en las empresas privadas. Ya eran todos CEOs, pero nuestros. Algunos habrá llegado. Entonces, ser doctrinario no es un tema menor. No es un tema menor, por eso hago tanto hincapié en la doctrina. Y cuando volvemos, en la próxima que vuelvan ustedes, toman decisiones de la doctrina, empiezan a pensar estas cosas. En vez de mandarlo al sector, lo mandamos al sector privado. Si teníamos posibilidad de meterlo, hay que laburar. No es poca cosa. Hay que laburar. En el sector privado. Interesantísimo. Los tendríamos habiendo aprendido y aparte siendo cuadros políticos. Tendríamos que haber hecho el entrismo en el sector privado. No nos deja, ¿cómo no nos van a dejar? ¿Cómo? ¿Por qué no nos iban a dejar? No solo ahí nos pasaron cosas raras. Si yo pregunto acá de quién tiene que ser YPF, algunos no porque ya sabe la respuesta. Che, ¿de quién dónde tiene que ser YPF? No, tiene que estar en manos del Estado. ¿Y quién dijo que los funcionarios del Estado son los que
representan los intereses permanentes de la patria. Si nosotros, nuestra doctrina dice que los intereses permanentes de la patria los defiende la clase trabajadora. Y si la clase trabajadora no defiende los intereses permanentes de la patria, estamos jodidos. Y ya está. Porque es nuestro deber ser los trabajadores, no solo nuestra columna vertebral, sino que trabajamos para los trabajadores. Si los trabajadores son los que representan los intereses permanentes de la patria, YPF tendría que haber estado en manos de los trabajadores. ¿Petroleros? No. Si la ponemos en manos de los trabajadores petroleros, va lo otro que decía Perón, que el hombre es bueno, pero si se lo cuida es mejor, y siempre vamos a tener el combustible más caro del mundo. Y entonces tengo un problema. Ahora, si el movimiento obrero raíz, ¿por qué no va a ser de todos los trabajadores argentinos? ¿Quién dijo que tenía que ser de un burócrata? Como fue de un burócrata, algo llamado cuadro político, que no sé de dónde salimos, que era lo que representaba la Argentina, ahora la tiene este idiota. Solamente habiéndonos ganado las elecciones. Porque no es el Estado que el Estado expresa el bien común, los intereses permanentes de la patria, solo lo pueden expresar la única clase de hombre que hay en la Argentina, que es la que trabaja. Si hubiésemos sido más doctrinarios, hacíamos las cosas donde las teníamos que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando volvamos, estos elementos vuelven a estar en discusión, y si nos equivocamos, estamos en problemas. Lo otro que está en discusión es que no hay ninguna posibilidad de que hagamos el 60-40 o 65-35 si no hacemos productos buenos, baratos y bonitos. Productos buenos, baratos y bonitos. Es muy fácil decirlo. Yo quiero zapatillas buenas, baratas y bonitas. Cuando digo bonita, y el argentino, digo buena, digo barata, tenemos un lío. ¿Barata con respecto a quién? ¿Quién es el mercado relevante hoy de las zapatillas en el mundo? Bueno, hay que buscarlo y tratar de hacer las zapatillas en función de ese mercado relevante. En el corto plazo no. En el mediano plazo y ya sí. Después que llegue el próximo gobierno peronista y se cumpla el plan de Dios, en 5 años tenemos que avanzar hacia la posibilidad de tener productos buenos, baratos y bonitos. Eso es un esfuerzo de competitividad enorme que tiene que hacer la Argentina. ¡Enorme! ¡Enorme! Parte de lo que nos pasó en el 2012 fue eso. Aparte de la revolución energética norteamericana que bajó los costos primos en la manufactura del mundo, y que hoy es algo que ya está reconocido, nosotros ya lo decíamos en el 2012, en un fenómeno que empezó a darse del 10 al 12. Todo ahora, estoy hablando de la revolución energética, no, la última revolución que ustedes conocieron en el sistema capitalista fue a principios del siglo XX, que fue la revolución de los procesos. La primera fue la revolución industrial. Lo del agua caliente transformada para movimiento mecánico, una cosa extraordinaria que hicieron los ingleses. La segunda a principios del siglo XX, con Maslow, Taylor y toda esa historia, la revolución de los procesos, todo el mundo medía los tiempos, bla, 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 la película de Chaplin. De ahí hasta ahora no hubo más revoluciones. Los ingenieros, mis amigos, me amenazaron continuamente con la revolución científico-tecnológica, yo no la vi nunca. En términos de costo de los productos. Hasta hace 6 años atrás, donde los norteamericanos empezaron con ese Shell Oil, bajaron sus costos primos, y a partir de ahí se armó un lío en el mundo que el Papa termina diciendo que estamos en guerra, porque la guerra está definida por qué pueblo trabaja y qué pueblo no trabaja. La guerra no es porque quiero expandirme, la guerra es qué pueblo va a trabajar y qué pueblo no va a trabajar. El problema es que están dejando de trabajar pueblos muy violentos, que son los europeos. Si los que dejan de trabajar son los africanos, latinoamericanos, no importa. Si los que dejan de trabajar son los europeos, y estamos en un lío, ¿verdad? ¿Están dejando? Sí, están dejando. Y se juntan los dos que le están obturando la capacidad de trabajar, porque uno no le quiere vender energía barata, que es Putin. Y para que no la vayan a comprar en Medio Oriente, que sí se la puede vender barata, inventaron un ejército de la noche a la mañana. Y como eso no alcanzaba, apareció Putin. Y dijo que fue a defender a Siria, pero se fue con todo. Y nadie va a pensar que ahora que está instalado en Siria va a permitir que le vendan energía barata a Europa para que él no se la venda. Cara, es ridículo.
Está claro que si Putin vende energía barata no tiene cómo financiar al Estado ruso. Casualmente, la modificación de la utilización de armamento nuclear, diciembre del 14 de la Federación Rusa, es cuando el Estado ruso no pueda garantizar la administración de la cosa pública en la Federación Rusa, está habilitado el presidente ruso, porque ya no es más basamento del Congreso ruso utilizar armamento nuclear, le delegó al presidente ruso, en este caso Putin, la utilización del armamento nuclear. O sea que cuando el Estado de la Federación Rusa no administre Rusia, puede utilizar armamento nuclear. Esto significaría, porque ustedes saben, cuando un Estado no puede administrar la cosa pública. Ya estamos acá en un proceso parecido, pero en el 2001 fue. A nadie se le ocurre que iba a utilizar armamento nuclear para el puente Pueyrredón. Entonces, ¿dónde va a utilizar el armamento nuclear? Y está claro dónde lo va a utilizar. Pero ese es el cambio, está en todos lados esto que estoy diciendo, no es información secreta, ¿no? Está en todo, búsquenla, está en internet. Todo está en internet, como todo es público. Después siempre tenemos que tener algún espía que nos explique un montón de cosas, pero el análisis reemplaza la información siempre. Un buen análisis lo que hace es corroborar la información. Por eso nunca esperen que venga un responsable a bajarle línea para salir a la cancha, muchachos. Esa es otra pelotudez que no sé de dónde salió. Terminemos con eso de que no sabemos qué hacer si no viene alguien a bajar línea. El conocimiento está allá, nunca está acá. Periodismo es siempre acción, siempre estamos sabiendo lo que hay que hacer. No hace falta que nos digan, no, el peronismo sabe. La historia del peronismo dice eso. Tuvimos al general a 14.000 kilómetros de distancia, 18 años, y todos los peronistas sabíamos lo que teníamos que hacer. No esperaba que alguien viniera explicando lo que teníamos que hacer. Esa historia de los cassettes que íbamos y que el general Perón, ya eso es un invento que hicimos nosotros para, pero no es verdad. Si no, averigüen en su familia quién carajo alguna vez escuchó los famosos, nada, son las cosas que inventamos nosotros para, pero muchachos, los peronistas sabían lo que tenían que hacer. No cuento todo, no sean boludos, no cuentes todo, que lo vamos a tener que volver a usar. Entonces, el hacer productos buenos, baratos y bonitos implica una transformación y un esfuerzo competitivo extraordinario, que lo tiene que hacer el movimiento obrero organizado, los empresarios y el Estado. Porque hacer productos que puedan ser comercializados internacionalmente, o en su defecto, que no me lo vengan a vender porque el mío está en un precio razonable, es un esfuerzo enorme. ¿Quién lo puede hacer? Y lo tiene que hacer el peronismo. Y nosotros le tenemos que decir a la sociedad que vamos a un esfuerzo. En ese esfuerzo de productos buenos, baratos y bonitos, te llevas todo el aumento de productividad. No esto como idiotas que te quieren hacer trabajar más y encima que se la lleven los oligarcas. Nosotros vamos a decir, vamos a generar un espacio de avance de la productividad, pero se lo van a llevar los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores? Porque si no perdemos el debate con los marxistas por el tema de la plusvalía relativa. Eso de la explotación absoluta, explotación relativa, después se lo preguntan a ellos, que saben todo eso. La explotación relativa, la absoluta, todo eso. Y no, nosotros, en nuestra doctrina, no va la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si aumenta la productividad de la economía, se la llevan los trabajadores. Por eso estamos en condiciones de decir 60-40. En un esfuerzo de productividad que se lo llevan. Los dirigentes sindicales están de acuerdo, están de acuerdo. De hecho, los que están hablando de esto son los dirigentes sindicales. Con los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Porque ya les costaba el 50-50, el 60-40, pero no hay alternativa. Porque si no, no hay posibilidad de hacer dentro del sistema capitalista una justa distribución del ingreso. O sea que el debate está, los elementos los tenemos simplemente que ordenar y llegar prolijos en el marco de las ideas, al próximo gobierno peronista. Porque aparte la única doctrina que quedó en pie es la nuestra. Y debemos ser un ejemplo para el mundo
de un modelo de desarrollo dentro del sistema capitalista con todos sus hijos adentro, y eso solo lo puede hacer el peronismo, sin levantar muros, sin tontería, generosos y amplios, y eso se llama peronismo, y es la responsabilidad de ustedes. ¿Cómo se cristaliza esto? Y simplemente con una táctica electoral correcta. ¿Cómo es? Y ganar las próximas elecciones. Y para ganar las próximas elecciones tenemos que ir todos juntos. Si todas las encuestas que ustedes están viendo esta semana, la semana pasada, de las dos ofertas electorales peronistas, se hace una no daba arriba de 50 y otra daba 70. La de Aragón daba 50 y pico. Y la otra daba 70. ¿Pero qué les pasa? Que todo el resto del debate es ridículo. Si nosotros somos una máquina de ganar elecciones, tenemos que ganar elecciones. ¿Qué otra cosa hay que ir todos juntos para ganar las elecciones? Y después que ganamos las elecciones, en octubre, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo que tiene que pasar. En octubre, y espero que estos idiotas no se sigan algo, o que no hagan nada de ellos, pero es complicado manejar la sociedad como lo están manejando ellos, porque son unos imbéciles. Cuando yo decía que eran unos descerebrados, me quedé corto. Algunos me critican, son unos idiotas. Ahora está quedando claro, los conozco a todos. Los conozco a todos. Son unos descerebrados. Poniendo en peligro la gobernabilidad son ellos. Por eso el Barba Gutiérrez el viernes dijo, no, nosotros no garantizamos la gobernabilidad, la institucionalidad. Y obviamente vamos a hacer una marcha y estos no van a cambiar, con lo cual no tenemos otra alternativa que hacer un paro y después que sea el plan de Dios. El plan del peronismo son las elecciones. A octubre, después los que piensan mucho que piensen después de octubre. Nosotros llegamos hasta octubre. Y y el movimiento obrero empieza a hacer lo que empieza a hacer. Ustedes piensen que el Barba Gutiérrez, con el cual tengo una relación menor, pero no, estuvo preso 8 años. Sin embargo, el año pasado alguno se atrevió a cuestionar al Barba Gutiérrez y a otros dirigentes sindicales que en su tránsito habían dado muestra de... O sea que hay que aprender de todo lo que está pasando y de lo que hicimos para que el próximo gobierno peronista instale un modelo de desarrollo que contenga a todos sus hijos. Si nosotros ganamos la elección, está claro cómo seguimos. De ese claro cómo seguimos, vamos a poner un modelo de desarrollo donde en el conjunto de nuestra fuerza vamos a tener este debate. Porque no somos marxistas. No tenemos el método de análisis marxista. Somos peronistas. Y tenemos que ser orgullosamente peronistas, porque es lo único que quedó. Ellos están equivocados. No es que porque hablan en esdrújula, están equivocados. La historia lo demuestra. ¿Esto significa ser sectario? No, si vamos a hacer un frente electoral. Esto significa que nosotros tenemos que estar orgullosos de la construcción de pensamiento que nos viene derivada de nuestra doctrina, porque finalmente la doctrina es la manera que te permite pensar para tomar decisiones, esa es la doctrina. Estas cosas se nos van ordenando y aparece la claridad. Y hay que leerlo y a Perón y Eva. Aparece la claridad y brota la verdad. Y cuando aparece la claridad y brota la verdad, gobernar pasa a ser más sencillo, porque tomamos las decisiones desde el bien común. Tomando las decisiones desde el bien común y generando un espejo para el resto de los pueblos del mundo, a su vez le vamos a hacer también un favor a su santidad, porque va a poder señalar él con el dedo, mire, a mí me parece que algo que se puede imitar en el mundo es un país de allá, de América del Sur, ¿por qué no van a pensar? Y un montón de nuestros intelectuales se van a ganar la guita dando conferencias en el mundo, explicando cómo es el modelo de desarrollo, con lo cual es extraordinario porque brota la mundo. Esto es lo que tenemos que hacer, porque finalmente, muchachos y muchachas, hasta que no quede el último ladrillo peronista, no vamos a parar. Gracias.